Hola, es para nosotros un placer estar aquí en este ciclo tan interesante organizado por MTICS de Cyber Security Evolution. Queremos agradecer a los organizadores y a todos ustedes que están presenciando esta charla. La idea es compartir justamente algunos temas para abrir la discusión. Como ustedes saben, hoy en día las certezas son escasas y entonces lo que nos gusta es plantear algunos puntos que creemos que son de interés y que sirven para llevar adelante discusiones en las organizaciones respecto de estas nuevas reglas que impone esta nueva normalidad. Me acompaña hoy Alejandro Fingerman, que es director de la compañía, y mi nombre es Néstor Serravalle y soy el director global de ventas de la compañía. Nuestra compañía es BU Security y estamos especializados en lo que es identidad digital y prevención de fraude. Así que nuestra charla va a rondar sobre los desafíos que trae esta nueva normalidad en respecto de estos temas y cómo además estos temas ayudan o pueden ayudar a evolucionar el negocio. Entonces, empezando ya con la temática, hemos un poco tomado algunas fuentes de los pensadores que están trabajando sobre el tema de la nueva normalidad. Y lo que parecería que esta nueva situación que nos toca vivir nos está mostrando es que la transformación digital, que era una decisión que tomaban las compañías y que, digamos, de alguna manera transitaban a un determinado ritmo, hoy en día es una imposición. O sea, a decir incluso de uno de los líderes de las compañías más grandes del mundo de tecnología, lo que ha pasado es que lo que iba a suceder en los próximos 2 o 3 años en transformación digital sucedió en los últimos 3 meses y adicionalmente tampoco fue todo lo estructurado que se hubiese pretendido, digamos, en una situación normal. Todos los temas de distanciamiento social, vigilancia digital, pérdida de privacidad, que quizás el más relevante o el más visible de esos puntos es el hecho de que prácticamente estemos geolocalizados todo el tiempo, presenta algunos desafíos desde el punto de vista de la privacidad de los datos y de cómo esos datos luego van a ser manejados, pero es una realidad que, digamos, hoy en día no se puede obviar y hay que ver cómo cada compañía, cada gobierno se enfrenta con esta cuestión. ¿Cómo ha cambiado un poco el aspecto laboral, donde las compañías que son digitales o que se pudieron adaptar rápidamente al tema digital, han observado un aumento de la productividad, que algunos estudios refieren cerca del 20%, pero lo que hay que ver es si este aumento es circunstancial o si realmente es algo que va a pasar y se va a quedar en este nuevo tipo de trabajo que hemos enfrentado, fundamentalmente todo lo que significa el teletrabajo, y que mayormente impacta a compañías que tenían establecido el teletrabajo como una forma, digamos, optativa de trabajo y que hoy, bueno, por la realidad que nos toca vivir, estamos quienes podemos acceder a este tipo de herramientas, estamos trabajando todos de esta manera, pero habrá que ver cuánto de esto subsiste al final de la pandemia. El aumento del rol del Estado, esto digamos, se está viendo en la mayoría de las geografías y fundamentalmente una reconfiguración de las cadenas de valor de la producción, porque digamos, al achicarse los márgenes y al necesitarse una velocidad más alta entre la producción y la entrega, hay ciertos eslabones que fundamentalmente eran de intermediación que van desapareciendo. Entonces habrá que ver
cómo esta reconfiguración impacta tanto en los productores como en los que directamente entregan esos productos en el mercado, y cómo, digamos, y lo que van a sufrir aquellas organizaciones que de alguna manera están más dedicadas a la intermediación. O sea, si uno se pone a pensar en ejemplos como Amazon o como Mercado Libre, uno de los digamos, eslabones de éxito es que tienen muy integradas sus propias cadenas. O sea, ellos venden a través de sus portales, tienen cadenas de logística bastante avanzadas y eso les ha dado una gran ventaja durante toda esta etapa. La centralización estratégica versus la descentralización táctica. Las organizaciones que mejor han performado en esta época es las que, digamos, han dejado a un nivel centralizado de decisión solo aquello que es estratégico, mientras que todo lo táctico se va tomando directamente en los equipos de trabajo y eso ha mejorado la performance de esas compañías, ¿no? La flexibilidad y la velocidad necesaria. O sea, antes, digamos, uno podía tal vez demorar días la toma de una decisión o la puesta en marcha de alguna iniciativa, y hoy muchas veces eso hay que resolverlo en horas. Entonces, la verdad que hay un estrés muy grande en todo lo que es la conducción de las organizaciones, el Estado, las empresas. Y la revalorización del rol de lo local por un tema de logística y producción, dado que, digamos, el movimiento de mercaderías se ha entorpecido, y su distribución se ha vuelto más sofisticada, casi de puerta a puerta. Estas organizaciones dedicadas a la logística han visto crecer el requerimiento y la complejidad del requerimiento logístico. Y finalmente la robotización. O sea, hay algunos estudios que dicen que la robotización en las plantas de producción va a ser muy alta, algunos lo marcan cerca del 80%. ¿Por qué? Porque claramente las empresas productivas están queriendo de alguna manera inmunizarse contra este tipo de situaciones, y todo lo que pueda ser reemplazado por alguien operando en forma remota, un robot, digamos, lo van a adaptar, porque el hecho de necesitar dotaciones de gente en las plantas de producción se ha vuelto al menos un riesgo, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ya es tenido en cuenta por los inversores también para apostar a aquellas compañías que están menos expuestas a este riesgo. O sea, todos estos puntos, en definitiva, tienen una característica, que es que necesitan para poder tomar la oportunidad que también hay en estos puntos, porque estos son amenazas y oportunidades. Entonces, para tomar la oportunidad lo que requieren son niveles de ciberseguridad más altos de los que vivimos en el pasado. O sea, la identidad digital, que la persona que está desarrollando determinada tarea o llevando adelante determinado proceso sea quien dice ser, y que los procesos que está corriendo sean los que él puede correr, se han vuelto temas absolutamente pasa no pasa para el éxito de cualquier tipo de organización. Y si vamos un poco a la ventaja o a las posibilidades que trae esta nueva normalidad, bastan algunos números. Por ejemplo, el aumento del e-commerce en América Latina se ubicó en el 400% en los últimos meses. Esto, que otra vez hubiese sucedido de una manera lenta y de una manera, si lo quieren, más pautada también por la oferta y la demanda, en este momento cambió drásticamente, y esto vino para quedarse. O sea, no es que terminadas las restricciones o inclusive superado el tema de la pandemia, el e-commerce va a bajar. No, va a seguir aumentando porque la gente ya tuvo la experiencia, y una vez que la experiencia es positiva, tiende a repetirla. 7 de cada 10 usuarios continuarán utilizando los métodos de pago electrónico. Otra vez es la misma percepción. Si alguien se acostumbró a pagar sus expensas o sus gastos a través de medios de pago electrónicos, es muy difícil que vuelva a medios de pago manuales o presenciales. Y si bien, digamos, esta estadística tiende a explicar
que el fenómeno va a permanecer, yo hasta tendería a pensar que el fenómeno se va a profundizar, porque ya trascendió las cuestiones de edades o de costumbres y se está convirtiendo en una práctica cotidiana para muchísima gente. Entonces, esa gente va a seguir trabajando de esta manera en el futuro. Y tal vez un dato que es súper demostrativo de lo que está pasando es que más de 13 millones de personas en Latinoamérica y Caribe hicieron por primera vez una compra online. ¿Y esto qué quiere decir? Y quiere decir otra vez lo mismo, que una vez que la experiencia se probó y es satisfactoria, la repetición es automática, y aunque el día de mañana seguramente va a haber una convivencia de los canales físicos y los canales electrónicos, el canal electrónico ha demostrado tener ventajas para muchas transacciones, y eso el público lo va a seguir explotando y lo va a incrementar. Con todo eso, lo que tenemos que ver es cuál es la amenaza inherente a este aumento de la vida de todos nosotros en el mundo digital. Y, digamos, para muestra de lo que está pasando, este es un momento donde los delincuentes, por supuesto, han puesto el foco en obtener la mayor cantidad posible de beneficios de esta situación. O sea, gente que no tenía experiencia operando en canales digitales es una enorme oportunidad para el robo de identidades que después serán utilizadas para actividades de fraude. Y esto queda plasmado en que el phishing, que es tal vez la forma más elemental y más vieja de robo de credenciales, aumentó un 55%. El malware, que es digamos, el instalar en la computadora determinados componentes que permiten el robo de información, aumentó un 28%. Y el ransomware, que es la posibilidad de bloquear las computadoras para después pedir un rescate para que el dueño de la información pueda utilizarla, ha aumentado cerca de un 19%. Todas estas cifras son bastante alarmantes, ¿eh? O sea, son niveles que lo que está presagiando es que cuando vuelva a la normalidad o en la próxima situación o con la nueva normalidad, va a haber un aumento del fraude muy importante. Cuando hablamos de phishing, estamos hablando de los cientos de métodos por los cuales los atacantes roban nuestros usuarios, nuestras claves y también información confidencial que nosotros no quisiésemos compartir, y lo roban de maneras desde bastante burdas hasta muy sofisticadas. Diría, las más burdas es mandarnos un mail diciendo que nuestro banco nos pide data porque si no tiene que cerrar la cuenta, y entonces nosotros volcamos data que no haríamos de otra manera y ellos se la roban, y todo esto es, al final de cuentas, es nada más que un fraude para robar información, hasta métodos mucho más sofisticados como es copiar la página de una entidad financiera y entonces que el usuario desprevenido entre en una página pensando que está entrando en su banco o en su compañía de seguros, y en realidad está entrando en un sitio que está hecho para robarle sus credenciales. O sea, cuando el usuario ponga su usuario y password o algún otro elemento, digamos, los atacantes lo que van a hacer es robarse esas passwords y esas credenciales para después utilizarla para cometer delitos, ¿no? Y si bien, digamos, todas las compañías están planteándose de defender a sus usuarios, a sus clientes, a sus ciudadanos de estos ataques, la verdad que cada vez es más difícil, porque, por ejemplo, si ustedes piensan que hasta hace poco tiempo, o inclusive hoy, es bastante utilizado el mecanismo de enviar un SMS para corroborar que quien está haciendo un determinado trámite o siguiendo un proceso digital es quien dice ser, si yo clono el chip del celular, lo que puede llegar a pasar es que el atacante sea capaz de responder a ese envío del SMS y terminar de consolidar el fraude que está ejecutando, porque burla la herramienta de
de control. Entonces, la verdad que el tema se está volviendo cada vez más complejo. Todos los elementos de IoT, o sea, de Internet de las Cosas, llevan o tienen chips que son vulnerables, o no todos, pero digo gran mayoría. Ahora hay cada vez más protección, pero muchas de las cosas que nosotros utilizamos y que pensamos que son absolutamente inofensivas, una heladera conectada a Internet puede ser la puerta de entrada para que los atacantes entren en nuestras redes y puedan robarnos información. Piensen que hoy desde nuestra casa se trafica muchísima información confidencial, no solamente nuestra, sino de nuestros trabajos, de nuestras compañías, y hoy es un lugar muy vulnerable para poder ejecutar este tipo de robos, ¿no? Así que un poquito el planteo que le queríamos dejar es por qué la ciberseguridad es una parte fundamental del negocio. Porque tanto los clientes de una compañía como los ciudadanos de un país esperan de manera totalmente razonable que los procesos en los que ellos estén involucrados, ya sea para relacionarse como clientes con una compañía o como ciudadanos con el Estado, sean seguros y que sus datos estén protegidos. Y cuando esto no pase, la verdad, el costo reputacional que va a tener la pérdida de información confidencial va a ser muy alto. El público, las personas van a penalizar a aquellas organizaciones que no resguarden adecuadamente sus datos. Y cuando hablamos de resguardar sus datos, que no estén asegurándole los procesos donde ellos interactúan. Y esto es súper importante porque más allá de lo que tiene que ver con las normativas de protección de data individual que existen en casi todos los países, va a ser una reacción de mercado el favorecer a aquellas compañías que más seguras hagan sentir a sus clientes, a sus cadenas de valor, y lo mismo aquellos gobiernos que hayan tenido más precaución en cuanto a cómo se utiliza la data de las personas. Respecto de esto, nosotros entendemos que la única manera de que el mundo digital sea una oportunidad real digamos, y más sencilla la experiencia es a través de una estrategia de ciberseguridad. Y una estrategia de ciberseguridad tiene un elemento central, una lógica central, que es el Customer Identity and Access Management, que de alguna manera es una forma de identificar a una persona, a un perfil en los procesos digitales para que su experiencia sea lo más sin fricción posible. Y que además le permita ir navegando en cadenas de valor sin tener que repetir, digamos, claves o factores de autenticación sin necesidad. O sea, solo se le requerirá en esos procesos los factores de autenticación en la medida que sean absolutamente necesarios. Y esta estrategia tiene 4 pilares que nacen, digamos, en la protección de la identidad, o sea, crear una identidad digital que esté en todo momento protegida. Para eso se utiliza la biometría, cualquier tipo de biometría. Hoy existe biometría facial, biometría de la palma de la mano, biometría de la voz. O sea, hay una cantidad de elementos biométricos que podemos utilizar para mantener segura la identidad digital. La gestión del riesgo, o sea que cualquier proceso que estemos llevando adelante tenga como elemento preponderante para su operación el riesgo. Solo voy a requerir interrumpir el flujo natural con un requerimiento de una autenticación robusta para un punto, si eso es absolutamente necesario. O sea, la lógica es cuando no sea necesario, porque no acarrea riesgo o el riesgo que acarrea es mínimo, no lo tengo que pedir. Y finalmente la prevención del fraude, que es al final de cuentas utilizar toda la información que vamos recopilando para armar perfiles de comportamiento que nos permitan
que ante cualquier comportamiento anómalo, nosotros entonces podamos dar una señal a los sistemas para que los sistemas requieran un nuevo factor de autenticación, porque el comportamiento no es el esperado de esa persona en esa situación con esas características. Todo esto que les estoy contando lo vamos a ver ahora en forma práctica, así que yo termino, digamos, de hacerles esta introducción y luego vamos a ver todas estas herramientas en acción. Para tener validado el ciclo, digamos, de identidad digital de los clientes, necesitamos justamente identificarlos para que de alguna manera todas nuestras señales en el mundo digital puedan ser recopiladas en forma segura y mantenidas en forma segura. El onboarding digital me permite hacer esto, digamos, me permite crear esta identidad digital. La autenticación robusta basada en riesgo es lo que me permite que en los procesos solo sufran interrupciones de seguridad en el momento que lo requieran. Y el análisis de comportamiento es justamente el que me da la información necesaria para poder manejar ese criterio de autenticación robusta basada en riesgo. Así que con estos elementos vamos a ver después en forma práctica cómo se hace un onboarding, pero en definitiva un onboarding es la registración remota de, por ejemplo, el documento de las personas, la incorporación de algún tipo de prueba de vida para garantizar que el proceso se está haciendo en ese momento y por la persona que dice ser. Puede haber una notificación para, digamos, robustecer el proceso y finalmente puede haber el uso de todas estas credenciales que hemos ido obteniendo durante el proceso de onboarding para la prevención del fraude. Lo dejo a Alejandro, que nos va a hacer una demo de parte de estas herramientas, lo que nosotros llamamos protección de identidad, y luego repasaremos los puntos que tienen que ver con detección de fraude y la operación basada en riesgo, ¿no? Perfecto, Adelante, gracias Ale. Néstor. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla un segundo. Lo que les voy a mostrar hoy va a ser cómo hacemos el onboarding de una identidad de una persona desde un dispositivo móvil con una aplicación utilizando dos factores, ¿no? Algo que la persona tiene, su carnet de identidad, y algo que la persona es, su biometría facial. El flujo es un flujo de ejemplo. Voy a hacer una prueba demo 2020. Me pide un usuario. Esto es un disclaimer de seguridad que dice que van a utilizar mis datos para autenticar mi identidad. Voy a dar a aceptar y lo primero que hace el proceso es pedirme que capture una foto del frente de mi documento de identidad. En este caso estoy usando una cédula de Argentina. Yo soy argentino, así que tengo una cédula de Argentina. Capturo el frente de la cédula y la tecnología está validando que esta foto provenga de una cédula real, que no sea una foto de una foto, una foto de una pantalla o una foto de una impresión. Bien, y valida todos los datos. Le voy a dar a continuar y empieza a capturar y a extraer información de la cédula, ¿no? Una vez que termina de procesar el frente de la cédula, me va a pedir que capture el dorso o la parte de atrás de la cédula, de la misma manera que lo hice con el frente. Voy a capturar el dorso. Bien, vuelvo a hacer los mismos controles sobre el dorso de la cédula. Un segundo. Bien, perfecto. Y ahora me va a pedir que haga una prueba de vida, me da unas indicaciones, que busque un fondo claro, un lugar iluminado, sin anteojos ni cabello en la cara, y que ponga el celular a la altura de mi cara. Me va a guiar con una voz que se puede customizar y me va a pedir que ejecute algunas pruebas de vida. Son configurables la cantidad de pruebas de vida. Creo que esta demo tiene 2 o 3 pruebas de vida y me va a ir guiando. Voy a hacer la captura. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Sonreí hasta escuchar el sonido. Cerrá los ojos hasta escuchar el sonido. Bien, perfecto. Como vieron, esta tecnología está analizando que mi foto provenga... Continuar, lo voy a dar acá. Hello. Que mi foto provenga de una persona viva. Bueno, acá me pide una foto más. Vamos a guardarla. Ok. Perfecto, me pide una foto más de evidencia.
Eso es puede pedir un documento adicional. Y lo que hace es validar que mi foto provenga de una persona viva. Obviamente al usuario o al cliente o al ciudadano esto no se le muestra. Acá me dice que la identidad está analizada. Y fíjense qué interesante. Me dice caras idénticas verdadero porque contrastó mi cara contra la cara de la cédula. Pero hay que considerar que con biometría solo no alcanza, ¿no? Hay que validar primero que las fuentes de la cédula y las fuentes de la foto de la persona provienen de fuentes confiables, que no son fotos de fotos. Por eso las pruebas de vida y los controles con inteligencia artificial para validar que sean cédulas válidas. Y acá me generó un score de mi biométrico, un score de mi documento, un score total. En Argentina hay bancos que con un 55% de score total están vendiendo tarjetas de crédito de manera remota sin que el cliente vaya a la sucursal. Bien, y tenemos también gobiernos que están enrolando la identidad para dar servicios diferenciales. Y además de los scores, me está dando información ya de la cédula, ¿no? El ciudadano no tiene que tipear ningún dato, yo ya capturo el número de cédula, el apellido, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, y la cédula tiene varias partes donde contiene información. Está la información escrita, que es la información de OCR, la información del código de barras, y también capturamos la información del código de MRZ. Bien, con eso hacemos controles cruzados para verificar que la cédula es una cédula válida. Entonces yo ya tengo registrada mi cara. Este usuario prueba demo 2020 tiene enrolada mi identidad digital, que lo hice con 3 simples fotos. Voy a hacer un login, me va a pedir solamente una foto de mi cara para que vean cómo funciona, una vez que ya me enrolé. Ubica tu rostro dentro del círculo hasta que el contorno se pinte de verde. Sonreí hasta escuchar el sonido. Perfecto, esto me va a devolver en qué porcentaje coincide mi cara, 94%, con la cara que registré en el paso anterior. Ahora, lo que hacemos nosotros es, toda esta información queda registrada en nuestra tecnología en el data center de cada uno de nuestros clientes. Nosotros como compañía no guardamos información, bien, sino que toda esta información queda en los data centers en la nube o on-premise de cada uno de nuestros clientes, o también puede ser una solución híbrida si quieren tener parte en la nube y parte on-premise. Y fíjense que acá está el usuario que yo creé, prueba demo 2020, el canal, la fecha, la hora. Y miren qué interesante, ¿no? Acá puedo ver el score biométrico, el score del documento, el score total, que es un score ponderado entre otros scores. Si tuviese un endpoint gubernamental, podría conectarme y validar que la información que extraje de la cédula y de la foto de la persona están en la base de identidades del país. Y obviamente acá están las fotos, ¿no? Queda la evidencia de cada una de las fotos que yo tomé. Esta es una firma electrónica muy poderosa, ¿no? Porque queda registrado todas las fotos que el usuario tomó y con qué validó. Pero además de todo eso, obviamente puedo ver la información que capturé de la cédula, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, género y número de cédula. Pero fíjense qué interesante esto otro. Empecé a enrolar información del contexto de esa operación de enrolamiento. Acá tengo la geolocalización IP, que es la conexión donde yo me registré. Ahora estoy en mi casa por la situación de la pandemia. Esta es la geolocalización IP de la conexión del operador de telefonía de mi casa. Y además me dijo que es un dispositivo que no está ruteado, con un Android versión 9, marca Samsung y con este nombre de dispositivo. Entonces ya empecé a enrolar la información de la persona y sin generar fricción enrolé información del dispositivo. Además hice una autenticación. ¿Se acuerdan que al final hice una autenticación? Y acá puedo ver de esa autenticación el usuario, la fecha, el porcentaje de confianza con el que me autenticó, el dispositivo otra vez y la foto con la que me autentiqué. Entonces, cada vez que el usuario hace una operación, yo estoy enrolando, además de los datos de esa operación, estoy enrolando los datos del entorno de esa operación. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si esa persona se conecta desde ese mismo dispositivo, yo entienda que el riesgo es más bajo, porque es el dispositivo donde se enroló originalmente. ¿Bien? Ahora, todo esto tiene que ser cada día más seguro y más fácil de usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en BU fue empezar a incluir en este ecosistema digital canales modernos, justamente para que la gente de diferentes edades pueda utilizarlo. Por ejemplo, para mi mamá es mucho más fácil utilizar un WhatsApp que descargar una app. Entonces, este mismo onboarding que yo mostré por una aplicación, lo hemos implementado de manera muy sencilla en un flujo de WhatsApp. ¿Y por qué a mi mamá le es más fácil usar WhatsApp? Porque tenemos un grupo de familia donde ella manda fotos y videos. Entonces, les voy a mostrar algo muy interesante, esto mismo que acabamos de hacer, pero lo he hecho en WhatsApp. Este es mi WhatsApp. Voy a poder iniciar. Y el flujo es el mismo, ¿no? Me va a pedir fotos de la cédula, nada más que esta vez a través de un chatbot integrado con WhatsApp. Fíjense, me pide el frente de la cédula, lo voy a hacer ahora en vivo. Mando el frente de la cédula. Fíjense qué fácil, ¿no? Cero fricción para el usuario, ¿bien? Y es mucho más fácil de utilizar que
descargar una aplicación. La tecnología que corre por detrás es exactamente la misma, las validaciones son exactamente las mismas. Bien, la única diferencia es que estamos utilizando un canal que tiene mucho menos fricción que una aplicación. Me pide la parte de atrás de la cédula, poner la foto. Y ahora, como estoy en WhatsApp, la estrategia para la prueba de vida, como no puedo analizar gestos, es que me va a generar una frase de 3 palabras en español que yo voy a tener que decir a través de un video que voy a grabar. Y el proceso va a analizar que la frase coincida con la frase que me pidió. Voy a enviar el video, casos, misma mano, le voy a enviar el video, un segundo. Casos, misma mano. Y si mi cara coincide con la cédula, y la cédula es una cédula real, y dije la frase que tenía que decir, va a enrolar en este proceso de manera muy sencilla mi biometría facial, mi biometría de voz, mi carnet de identidad y mi número de teléfono. Bien, fíjense que ahí terminó el proceso, me dijo que terminó. Y el backend, como les conté, es exactamente el mismo. Nada más que acá, en vez de enrolar información del dispositivo, como estoy en WhatsApp y no lo puedo hacer, enrolé la información del número de teléfono de la persona. Además de su identidad digital, ¿no? Con las fotos y todo lo mismo que mostré en el paso anterior. Así que nada, vuelvo con vos, Néstor, para que des contexto de lo que sigue y mostramos la demo de fraude. Ok, bueno, mil gracias, Ale. En definitiva, ¿qué estuvo haciendo Alejandro con este onboarding? Que por supuesto tiene que seguir todas las cuestiones regulatorias de cada uno de los países. Por lo tanto, para implementarlo hay que seguir los procedimientos de las leyes que regulan la protección de data personal, pero esto está resuelto en casi todos los países. O sea, literalmente hoy los procesos de onboarding son aceptados en casi todos los países. Ahora, ¿para qué sirve esto? Y bueno, sirve para recolectar la información requerida para poder empezar a trabajar en análisis de comportamiento y por ende en prevención de fraude. Fíjense que, por ejemplo, parte de lo que recolectó Ale, como por ejemplo la geolocalización del dispositivo, que en algún momento del proceso yo preguntaré si es una locación segura y si el cliente quiere o me permite guardarla. Cuando recupera los datos del dispositivo, igual, si es un dispositivo seguro y si el cliente me permite utilizar esa data. Y con todas estas cosas yo puedo elaborar reglas, ya sea reglas estáticas, reglas que digan, por ejemplo, bueno, entonces, si la persona no está en una de las locaciones que son seguras, hay un perfil de riesgo mayor a si estuviera en alguna de esas locaciones. Si la persona no está operando un dispositivo seguro, hay un perfil de riesgo mucho más alto que si estuviese operando un dispositivo seguro. Si está operando un dispositivo seguro en una geolocalización no segura, puedo inferir que el riesgo es de una naturaleza. Y si está operando un dispositivo no seguro en una locación no segura, el riesgo es muy alto. Es muy probable que alguien esté intentando utilizar las credenciales de una persona en forma apócrifa. O sea, ese tipo de elementos, ese tipo de posibilidad de controlar reglas estáticas o reglas dinámicas. Por ejemplo, una regla dinámica es aquella que va cambiando en función del entorno, por la hora, por el lugar, por el tipo de operación que se está ejecutando, o por los parámetros, porque la combinación de parámetros hace que varíe la decisión de la regla. Y también se pueden generar modelos matemáticos con Machine Learning, de hecho nosotros los utilizamos habitualmente, para ir entendiendo mejor el comportamiento natural de un determinado usuario de nuestros procesos digitales. Cuando ese patrón de conducta se desvía, los modelos matemáticos que se hayan generado a través de Machine Learning, que van aprendiendo, o sea, que van mejorando el conocimiento del perfil, directamente lo que van a hacer es lanzar una alerta para que después los sistemas decidan, en función o de las reglas establecidas o bien de la intervención de alguna mesa de riesgo, qué hacer con esa transacción.
Como componentes adicionales a esto, le decíamos, y de mucha importancia, está la geolocalización, porque nos permite entender cuáles son aquellos lugares que son seguros para la operación de los dispositivos y por ende de los procesos, y también el análisis de dispositivo profundo que nos lleva a la posibilidad de detectar fraudes por el uso de los procesos o porque los procesos están corriendo desde lugares que no son desde dispositivos que no son los habituales. Ahora Ale les va a hacer una demostración de lo que tiene que ver con Risk Management y Fraud Prevention y luego cerraremos con algunas reflexiones sobre este tema. Adelante, Ale. Perfecto, Néstor, muchas gracias. Bien, acá tenemos una página, una plataforma llamada BU Bank que básicamente emula un home banking de un banco. Yo lo que voy a hacer, voy a intentar loguearme. Fíjense, acá voy a loguearme con mi usuario y mi clave. Me está pidiendo un token. Obviamente la solución de token es un token dinámico. Voy a poner el token, créanme que lo tengo en mi teléfono. 482, perfecto. Y voy a ingresar. Ahora, miren qué interesante esto, ¿no? Yo ya solamente por loguearme desde mi dispositivo con un explorador de Internet, que en este caso es un Firefox, podría ser cualquier tipo de explorador, ya está empezando a recolectar información de mi dispositivo, qué navegador utilizo, qué sistema operativo, qué versión del sistema operativo, y acá ya está identificando mi geolocalización IP. Bien, y me la muestra en un mapa, bien. Inclusive, además de estos datos, está empezando a registrar toda esta información de Fingerprint, lo voy a mostrar acá, son más de 36 puntos que está registrando desde este dispositivo y además de todos los puntos que registra, resoluciones de pantalla, sistema operativo, profundidad de colores, fuentes instaladas y un montón de información, genera un número random o un dato random único para este dispositivo. Y con toda esta información combinada genera lo que se llama el device fingerprint único de mi dispositivo, que ahora vamos a contar para qué sirven algunos escenarios de phishing. Bien, lo que yo voy a hacer acá es mostrarles cómo voy a hacer una transferencia, primero a una cuenta conocida, bien, por un monto bajo, y luego una cuenta también conocida, pero por un monto más alto, y me va a pedir un segundo factor. ¿Y por qué me va a pedir un segundo factor? Porque acá en la plataforma de fraude, que es nuestra herramienta para configurar toda la parte de reglas que contaban esto recién, yo tengo configuradas algunas reglas, ¿no? Interesantes. Voy a ingresar acá y fíjense, acá tengo unas reglas. Voy a poner la parte de administración. Voy a seleccionar BU Bank, que es la plataforma que tengo abierta en la otra ventana. Y acá tengo una regla muy sencilla, ¿no? Esto para mostrarles un ejemplo sencillo de lo que se puede hacer, que dice que si el monto es mayor a 15.000 en la misma transacción, que autentique. Autenticar es pedir un segundo factor, que puede ser una biometría facial, un token, o lo que sea que tenga como segundo factor implementado. También podría denegar, podría mandarla a revisar o podría permitir la transacción. En este caso tengo configurado que autentique. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, como pongo una cuenta conocida, un 234, que es una cuenta que uso para demos, el monto de $500, acá el comentario. Voy a transferir. Esta transferencia se va a hacer sin problema. Voy a hacer lo mismo, bien, pero voy a poner un monto mayor a 15.000. Vamos a poner 17.000. Bien. Voy a poner transferir. Y fíjense que acá ya me está diciendo, en base a la regla que tengo configurada, que tengo que poner un segundo factor. En este caso voy a volver a utilizar el token que tengo en mi dispositivo móvil. Y algo interesante del fingerprint es que además de analizar la geolocalización IP de este dispositivo que estoy navegando con un browser, está analizando al mismo tiempo que la geolocalización IP, bueno, ahí hizo la transferencia, que la geolocalización IP del dispositivo donde tengo el segundo factor sea similar a la de este dispositivo, porque no podría ser que yo esté con mi PC en Argentina haciendo una transferencia y mi dispositivo celular con el segundo factor esté en Brasil. O sea, no tiene sentido eso. Entonces está analizando una cosa que se llama IP Velocity, que es analizar la posición tanto de la PC donde estoy operando como en donde tengo el dispositivo donde tengo el segundo factor. Y además este tipo de reglas sencillas por montos, por tipo de canal, por cuenta débito, cuenta crédito, etcétera, por cualquier dato que tenga la transacción, puedo aplicar este tipo de reglas para el fingerprint. Entonces yo podría decir, si el dispositivo, por ejemplo, la versión del sistema operativo, voy a mostrarles una regla muy interesante, si la versión del sistema operativo del dispositivo móvil es menor a la que el usuario tenía habitualmente, es algo muy raro, ¿no? ¿Qué cliente o qué usuario hace baja para atrás la versión, hace un downgrade de la versión de su sistema operativo del teléfono? Nadie. Entonces yo podría decir que esta situación tiene un impacto
muy alto y un impacto severo, una probabilidad muy alta y severa, y podría en base a eso aplicar reglas de decirle a la persona, poner un segundo factor o puedo asumir que el dispositivo está comprometido y bloquear la transacción inclusive. Así que nada, eso es un poquito lo que teníamos para mostrarles hoy. Los vuelvo a dejar con Néstor para cerrar. Espero haber sido claro con la demo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, perdón. Decía que lo que Ale acaba de mostrar lo que permite es ver reglas o generar, digamos, algunas reglas de protección contra fraude realmente novedosas, pero absolutamente necesarias. Si hoy el phishing aumentó 55%, quiere decir que esas credenciales van a ser utilizadas para tratar de entrar en los sitios reales de organizaciones financieras o de e-commerce para tratar de generar fraude. Entonces, ¿qué hemos hecho en BU? Hemos trabajando con la ingeniería del dispositivo, del fingerprint del dispositivo, somos capaces de detectar cuando un atacante, un atacante se robó, digamos, mis credenciales en un sitio apócrifo. O sea, yo entré en un sitio real, hice mis operaciones, luego en otro momento entro en un sitio y cuando entro en ese sitio es un sitio apócrifo, es una copia del sitio real. En ese momento pongo, por ejemplo, mi usuario y password y, no sé, y algún otro dato que me pida para el login, y esos datos son robados. En el momento que el suplantador intenta utilizar esos datos para entrar en el sitio real, no lo va a poder hacer. De esta manera, a pesar de que hayamos perdido nuestras credenciales por una situación de phishing, nadie va a poder utilizar esas credenciales para hacer fraude en un sitio real. Este es el tipo de cosas que hoy se implementan. Por supuesto, cada vez hay más desafíos y los atacantes permanentemente van generando más ingenierías para, digamos, robar y utilizar todo tipo de credenciales. Pero bueno, hay que dar respuesta rápida y hay que estar preparados para proteger a nuestros clientes. Y acuérdense que eso redunda al fin del día en la valoración que nuestros clientes o que los ciudadanos tienen de las organizaciones que les permiten hacer este proceso en forma virtual, y esto mejora la reputación de esas organizaciones. Es realmente un efecto positivo muy, muy grande. Solo para cerrarle, le quiero contar que hoy tenemos más de 130 grupos económicos de clientes en el mundo, o sea, son mucho más clientes individuales porque muchos grupos tienen muchas empresas. Tenemos más de 12 años de experiencia en el mercado y siempre trabajando y específicamente en la ciberseguridad. O sea, nosotros no somos una compañía que además hace ciberseguridad, somos una compañía de ciberseguridad y cuyo foco único y exclusivo es lo que hemos visto muy, muy escuetamente en el día de hoy. Tenemos un ecosistema de partners que nos permite trabajar en los 22 países donde estamos presentes, en Latinoamérica y Europa. Hemos recibido inversiones de fondos de inversión, de inversores corporativos muy importantes. Somos partner del año de Microsoft, con lo cual esto de alguna manera refrenda la relación fuerte que tenemos con uno de los proveedores más importantes digamos, del mundo de la transformación digital, que es Microsoft. Y tenemos en este momento más de 14 soluciones innovadoras, algunas de las cuales acabamos de ver, que nos permiten manejar esta estrategia que les venimos contando desde el inicio de la presentación. Así que sin más, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco que se hayan tomado el tiempo para digamos, presenciar esto que les queríamos contar. Quedamos a su disposición. Aquí están nuestros mails, si nos quieren contactar en cualquier momento. Y bueno, estamos para cualquier duda o para iniciar cualquier conversación que ustedes crean que les puede agregar valor. Solo para que nos conozcan la cara, un minutito, quería presentarme y ahí también está Alejandro. Así que bueno,
Les agradecemos mucho y los esperamos en el momento que ustedes deseen para seguir hablando de estos temas o para profundizar o para debatir, digamos, sobre estas cosas que hemos hablado en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.